You are now unmuted. Bueno, vamos a definir primero a la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? No como lugar geométrico, sino la definición de mediatriz. Empecemos por ahí. ¿Qué hacía la mediatriz de un segmento? Recta perpendicular a un segmento. ¿Solamente esa era la función de la mediatriz? Era recta que divide. En primer lugar, nosotros vimos a un segmento en dos partes iguales, así que ahí habría que corregir eso. Nosotros tenemos un segmento de X longitud y lo que hace la recta mediatriz es dividir a la mitad. Entonces vamos a buscar la mediatriz y esa sería la recta. Ahora, como conjunto de puntos, yo me imagino que hay puntos, por ejemplo ese punto, y así como ese punto, hay infinitos puntos que me determinan a la recta. Entonces hay infinitos puntos. ¿Qué condición tienen todos esos puntos? Que van a estar a la misma distancia de los dos extremos. Entonces, ¿cuál sería una definición de mediatriz? Que es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de los extremos de un segmento. Porque en todos los casos la distancia es la misma. Entonces, ahí voy a anotar mediatriz conjunto infinito de puntos que equidistan a los extremos de un segmento. Y ahí está la definición de lo que es la mediatriz. Es el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de los extremos de un segmento. En una de las actividades, que era de los, creo que tenían dos escritorios y tenían que buscar un lugar para colocar un teléfono y que esté a la misma distancia de las dos personas. ¿Qué tenían que hacer? Trazar la mediatriz y ahí van a tener varios puntos, suponiendo que A y B son los escritorios de cada persona y ustedes tenían que buscar un lugar en donde colocar ese teléfono. Podría ser la mitad o si por ejemplo cuenta con una mesa más alta o con una mesa que sea un poco más baja. No sé si había que ubicarlo sobre la pared, no recuerdo, pero si era sobre la pared podía ir variando esto y la idea era que ustedes busquen la mediatriz y a partir de eso determinen por dónde o cuáles eran los posibles lugares. No sé si lo resolvieron de esa manera.
Si no, bueno, ahí ya tienen algo para corregir. Bien, hasta acá se entendió todo. ¿Hay algo que tengo que volver a explicar? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan comprendido en esto que expliqué? Si no hay nada para volver a explicar, podemos continuar. You are now muted. You are now unmuted. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, había también en una de las actividades en donde ustedes tenían que redactar cómo se trazaba la mediatriz. Creo que ahí no habría ningún inconveniente. En el punto número 4 de la clase 2 decía que Matías faltó a la clase y Juan le pasó lo que copió del pizarrón. Y tenía 3 gráficos de cómo se realizaba la mediatriz con el compás. Y bueno, lo único que había que hacer era explicar y seguir la secuencia de las imágenes. Por ejemplo, se hacía centro en un punto, se trazaba el arco, con ese mismo arco se hacía centro en B, se trazaba otro arco, se marcaban los 2 puntos de intersección y a partir de ahí se trazaba la mediatriz. Si yo trazo 2 circunferencias, siempre teniendo en cuenta el mismo radio, voy a tener una única recta siempre. O sea, por ejemplo, si yo trazo la circunferencia y conservo el radio, acá voy a poner 4 y hago otra circunferencia de 4, ¿cuántos puntos de intersección va a tener entre las dos circunferencias? La clase pasada vimos que se intersectan en 2 puntos. Al trazar la recta por ahí, por esos 2 puntos, ¿me va a determinar una única recta o puedo trazar varias rectas? Una. ¿Por qué una? You are now muted. You are now unmuted. La pregunta iba a, cuando trazo la circunferencia me quedan estos 2 puntos. ¿Cuántas rectas iban a pasar por C y por D? Perfecto. Siempre por 2 puntos pasa una única recta, o sea que la mediatriz en este caso también va a ser única, no puede haber 2 mediatrices en un segmento, solamente hay una mediatriz y es la única que divide al segmento en 2 partes iguales. No hay 2, solamente hay una. Muy bien. Vamos a ir terminando, creo, con la bisectriz. Me voy a fijar si no hay otro nuevo concepto, creo que no. Pero recuérdenme qué es la bisectriz. Me olvidé lo que es la bisectriz. Quiero que me recuerden. Se me acaban de ir todas las ideas y no sé qué es una bisectriz. Quiero que me expliquen qué es una bisectriz. ¿Qué elementos necesito para realizar la bisectriz también? You are now muted.
You are now unmuted. Lo mismo que la bisectriz, pero para los ángulos. Es decir que yo podría pensar lo siguiente, que es una recta perpendicular al ángulo. ¿Podría ser o no? Si me dicen que es lo mismo que la mediatriz, pero para los ángulos, no. Cumple la misma función, podría ser porque divide al ángulo en dos partes iguales. En ese caso sí. Es una recta que pasa sobre un ángulo. Una bisectriz es una recta que divide el ángulo a la mitad en dos partes iguales. Semirrecta que parte desde el vértice del ángulo y lo divide, sí. Ahí faltaría agregar de qué forma lo divide, si es un tercio, un quinto o a la mitad. Entonces vamos a construir. Voy a formar un ángulo de 60 grados. A ese ángulo yo lo voy a dividir en dos partes iguales, porque la bisectriz lo que hace es dividir en dos partes iguales al ángulo. Primero voy a formar el ángulo y me quedaría 60 grados. Muy bien, el GeoGebra tiene la opción de trazar la bisectriz, lo mismo para la mediatriz. Lo único que tendría que hacer es marcar los 3 puntos. Con eso ya traza la bisectriz del GeoGebra. Bien, ahora vamos a ver qué condiciones cumplen los puntos de esa bisectriz. ¿Qué podríamos decir de esos puntos que se van determinando en la recta que en este caso se llama bisectriz? ¿Qué condiciones podemos encontrar? Está bien, divide el ángulo en dos partes iguales, pero si lo hacemos como lugar geométrico, conjunto infinito de puntos equidistantes a los extremos. Vamos a ver. Ahí está un extremo, ahí está el otro extremo. Vamos a agregar la longitud, así vemos qué longitud tiene en cada caso, 4,04, y vamos a ir mirando si va cambiando y lo hace de igual manera en los dos casos. 5,05, 5,05, hasta ahí vamos bien. 6,31, 6,6, 7. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué desaparecieron los segmentos? ¿Qué creen que pasó ahí? Porque si yo muevo, vuelve a aparecer los dos segmentos. Pero ahí desaparecen. Sí, podría ser también, fíjense que el punto coincide con el vértice del ángulo, entonces va a coincidir con la longitud de los lados. Bien, cuando coincide ahí, coincide con la longitud de los lados. Ahora, volvamos a la definición. Entonces podemos decir que esto es la bisectriz, es el conjunto de puntos que son equidistantes, o sea que tienen la misma distancia a los extremos de un ángulo. Tendríamos que tomar los puntos extremos del ángulo y a partir de ahí determinar que todos los puntos
que están en la bisectriz siempre tienen la misma longitud en ambos casos. No importa dónde esté ubicado el punto, siempre está a la misma distancia. Entonces ahí tenemos de nuevo otra definición para entender qué es esto de lugar geométrico y las definiciones como lugar geométrico, porque fíjense cómo pasaba con la mediatriz. Todos sabemos qué es la mediatriz y qué función tiene. La mediatriz es la recta que divide el segmento en dos partes iguales. Pero como cuando vamos a la definición como lugar geométrico, ¿qué sucede? Se transforma en un conjunto infinito de puntos que están a la misma distancia de los extremos de un segmento. Pero eso va a depender de cómo queremos definir nosotros a la mediatriz. Si nosotros queremos una definición de lo que es la mediatriz como objeto geométrico, lo único que decimos es, bueno, es la recta que divide el segmento en dos partes iguales. Si queremos como lugar geométrico, conjunto infinito de puntos que están a la misma distancia de los extremos de un segmento. Y ahí estarían todas las definiciones que ustedes necesitan para poder entender todos estos contenidos que empezamos a trabajar esta semana. ¿Qué les pareció las construcciones? ¿Les resultaron difíciles la bisectriz, la mediatriz? ¿Cuál les costó más, la mediatriz o la bisectriz? Sí, la de las actividades. You are now muted. You are now unmuted. ¿La mediatriz un poco más difícil o un poco más sencilla? A mí, lo contrario, me parece un poco más difícil hacer la bisectriz que la mediatriz, pero bueno, es cuestión de cada uno, pero me cuesta más hacer la bisectriz sin el GeoGebra. A veces también depende mucho del ángulo, de cómo trazamos el ángulo y también otra cosa, si ustedes tienen un ángulo de 45 grados y tienen que dividir a la mitad, les va a quedar un ángulo de 22,5. Van a tener siempre, o en la mayoría de los casos, van a tener un error. Entonces, no se preocupen mucho por ese error porque puede ser mínimo, puede ser 1 o 2 grados. Siempre va a haber, creo, un error y no tiene tanto que ver con la construcción o con el método de construcción, sino con los elementos que usamos. A veces hasta el grosor del lápiz hace que nos pasemos un grado y también, por ejemplo, el semicírculo, donde ustedes mueven un poco, ya puede cambiar después al final. Así que bueno, siempre va a haber un mínimo error ahí en ese caso. La mediatriz no tanto porque es dividir a la mitad. Es lo único que se pueden confundir en la mediatriz es si no hacen con compás. Si ustedes no hacen con compás, bueno, ahí puede que no quede perpendicular. Pero si ustedes hacen con compás, siempre les va a quedar bien. Siempre va a cortar en el punto medio y va a quedar perpendicular. ¿Por qué sirve más la opción del compás? Porque si yo les doy un segmento, por ejemplo, que tiene 5,75 centímetros, buscar la mitad, dividir a la mitad 5,75, les va a quedar
2,875. O sea, no van a poder encontrar eso en la regla. 2,875 centímetros. Entonces ahí no es tan sencillo trazar la mediatriz con la regla, solamente usando la regla. Así que ahí el compás es la mejor opción. Y si ustedes se quieren asegurar siempre, usen el compás.